Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos otra noche a mil aquí por las pantallas de C9N. Gracias por acompañarnos. Edición que corresponde al miércoles 20 de octubre del año 2021. Y ya está con nosotros uno de nuestros invitados de esta noche al After Office más importante de la televisión paraguaya. El ministro de Defensa Nacional, general de Ejército en situación de retiro, Bernardino Soto Estigarribia. Bienvenido, ministro. Gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y mi respeto para la teleaudiencia. El ministro está con nosotros porque vamos a tocar un tema sumamente importante y sensible después de lo que ha venido pasando en el norte del país. El Estado paraguayo ya perdió el control sobre lo que sucede en Amambay. Estamos todavía a tiempo de intervenir con las herramientas legales y fácticas con las que contamos. Ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar con nuestro invitado. Y también está llegando Diego Zavala, que está teniendo días complicados por todo lo que ha venido sucediendo, sobre todo con la Argentina, y este aparente condicionante que habría puesto el gobierno argentino para la reapertura de fronteras, que tiene que ver con que venga una comisión investigadora para el caso de la muerte de las niñas del EPP que se produjo aquí y que genera tanta controversia. Diego Zavala, en nombre de los familiares de víctimas de secuestro. Eso más adelante está llegando nuestro invitado. Quiero saludar a mis compañeros y compañeras de siempre aquí en Una Noche a Mil. Alberto Peralta, buenas noches. ¿Cómo está, Pablo? Buenas noches, ministro. Vamos a tocar temas muy sensibles esta noche. Así mismo, que afecta a, digamos, a la seguridad nacional y a la soberanía también. Ruth Tuazo, buenas noches, Ruth, disculpame. No, por favor, buenas noches a los compañeros, al ministro, cómo están, a la audiencia también. Estamos ya en un nuevo miércoles y vamos a tener muchos temas, como decíamos, por supuesto todo el calendario de lo que tiene que ver con las vacunaciones y bueno, mucho más. Así mismo, Ricardo Alderete. ¿Cómo le va, compañero? Feliz de estar acá. Buenas noches, ministro, también feliz de que comparta con nosotros. Realmente una semana que ya dio mucho que hablar y un día que ya dio mucho que hablar. Nosotros, y de mi parte, no nos olvidamos de la gobernación de Central, por ejemplo, que es algo que quiero estar abordando también. No nos olvidamos de la conferencia de prensa que se dio en la SED esta mañana, que también vamos a estar abordando. Así que muchos temas para poner acá sobre la mesa mientras comemos también y disfrutamos de las picadas de guaraní. Así mismo, los temas deportivos, siempre con los temas deportivos, nuestro compañero Javier Martínez. Bien empilchado, me encanta cómo le queda el gris, Javier. ¿Cómo le va? Hola, Pablo, estamos uniformados hoy. Yo creo que por eso le gusta. Por eso, claro. Hablando de pilcha, quiero que la audiencia vea que tenemos todos una escarapela rosa porque estamos en el mes de octubre, que es el mes rosa. Así mismo, y vamos a tocar también ese tema, vamos a tocar un poco más adelante. Y con Javier, el tema del nuevo entrenador de la selección paraguaya. Hay mucho, Pablo, de todo lo que pasó en la semana, decía Ricky, semana convulsionada, también en materia deportiva. Desde el miércoles que estuvimos acá a hoy, se fue Álvaro Gutiérrez de Olimpia, se fue Eduardo Berizzo de la selección, hubo fecha de eliminatorias, hubo fecha también el fin de semana. Julio César Cáceres, el nuevo técnico de Olimpia, muchísimo también en materia deportiva. Cambio de entrenador en River. También. Eso es. Y como siempre, desde Ciudad del Este, a nuestro bar aquí en Una Noche a Mil. Isa, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia, buenas noches al invitado. Ya parece que te vas a quedar acá sin plato, Pablo, porque está medio gordito, parece. Ya no te entra más tu saco. ¡Qué bombazo! ¿Qué notar? ¿Por qué no se sacan nomás ya del cinto y me cintarían bien? Dios mío, mi panza general es... En la Fuerza Armada podía trotar, ¿verdad? Sí, y ahí te das cuenta quién es el indisciplinado del grupo. Sin problema. Pongámonos serios, ministro, porque es un tema serio. La situación que hemos vivido últimamente en Amambay, el crimen organizado, va increciendo aparentemente. ¿El Estado paraguayo todavía está a tiempo? ¿Estamos a tiempo de intervenir y de hacer algo? Claro que sí, Pablo. El crimen organizado es una amenaza real. Y voy a retroceder un poco para hablar sobre lo que son las amenazas, que son las tradicionales y son las no tradicionales. Hoy por hoy en ese escenario se evalúa cuáles son las amenazas que realmente está poniendo en riesgo la seguridad del Estado. Cuando antes estábamos pensando en que la agresión de un Estado era la amenaza real para otro Estado, hoy por hoy el crimen organizado es la amenaza más real que existe para la seguridad de los estados de la región.
organización criminal que es transnacional y que para combatirla también se requiere de una cooperación internacional, o sea, transnacional. En ese sentido, yo digo que el Estado no ha perdido el control. El Estado en este momento está asumiendo la responsabilidad de establecer nuevas estrategias, y eso lo estaría hablando el ministro del Interior y el comandante de la Policía Nacional, porque corresponde a la seguridad ciudadana, a la seguridad interna, y son las instituciones encargadas de eso. Pero cuando estamos hablando, un poquito, sí, para terminar, pero cuando estamos hablando de ese crimen organizado que es una real amenaza a la seguridad del Estado, estamos hablando de que está por traspasar los límites de la seguridad ciudadana. Entonces, y puede entrar en lo que se llama campo de la defensa nacional. Es ahí donde la institución Fuerzas Armadas va a tener que actuar necesariamente. Mira, normalmente cuando las Fuerzas Armadas actúan en un conflicto interno, como es el de criminales civiles, digamos, que no son un Estado, se genera un resquemor interno también. Es un precio a pagar cuando se toma una medida como esta, porque sectores de la oposición y de algunas organizaciones civiles se oponen a que los militares actúen en un conflicto interno. ¿Están conscientes ustedes de eso, si es que llegamos al hecho de que el ejército tenga que intervenir? Y muchas veces se da eso. En otras ocasiones la propia ciudadanía pide la intervención de las Fuerzas Armadas. Pero aquí no es porque se pida o porque exista la voluntad de emplear nomás a las Fuerzas Armadas que se va a emplear. Siempre se tiene que estar actuando en base a los amparos legales, a los preceptos constitucionales y legales. Ricardo, ¿cuál es la diferencia? Sí. A ver, si se plantea un estado de excepción propiamente y nos vamos directamente a Mambay, y nos remontamos al 2015, donde ya hubo un estado de excepción para Mambay, para Pedro Juan, para San Pedro, justamente por cómo acrecentaba la influencia de los grupos criminales. ¿Qué diferencia hubo en ese momento, en el 2015, con ese estado de excepción, y a qué se podría llegar hoy, o qué herramientas adicionar para que eso realmente funcione y sea efectivo? La declaración del estado de excepción, que es solamente temporal, no tiene los efectos necesarios como para solucionar los problemas de manera total. Va a atenuar los problemas mientras dure la participación de todas las fuerzas involucradas, porque esa declaración del estado de excepción le autoriza a los elementos de combate de las Fuerzas Armadas a ser empleados. Claro. Que es una capacidad del Estado que... ¿Y qué potestad le da a los militares, por ejemplo, el estar en un estado de excepción? Y que pueda actuar con sus elementos de combate. Eso quiere decir que el hombre efectivo militar está con su uniforme y con su arma, y que puede utilizar su arma en caso de que sea necesario. Por eso es que normalmente... sin necesidad de orden judicial. Claro, en un enfrentamiento no hay necesidad de orden judicial. En el estado de excepción, por supuesto que está impidiendo materializarse todas las garantías constitucionales. Pasa, general, que en el estado de excepción, donde se suspenden algunos derechos constitucionales de la ciudadanía, el ejército entonces puede, supongamos, persigue o rodea una casa donde hay una reunión de narcos. Ustedes dan el alto y si no reciben una respuesta pueden disparar de acuerdo con lo que ustedes piden, pueden disparar. El modo de actuar de los elementos militares cuando tienen armas es normalmente dando una voz de alerta inicialmente. Si no hay respuesta con fuego, lógicamente que se opta por la detención, que normalmente es así. Pero cuando estamos tratando, por ejemplo, tuvimos muchos eventos de esa naturaleza en la lucha contra el EPP, que normalmente en el momento de dar la voz de alerta de alteo, ellos ya responden con fuego y no hay otra alternativa más que disparar.
Si hay rendición, por hablar así, lógicamente que no hay disparo. O sea, en un Pero- perdón, ministro, porque estamos Sí. hablando para la gente que a lo mejor no está habituada, ministro. Sí, Supongamos que hay estado de excepción en la zona de la Mambay. sí. Ustedes pueden hacer retenes, por ejemplo, como en vez de haber una barrera policial, puede haber una barrera Claro, militar claro. Se autoriza el empleo de la fuerza. de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Quiero ser por explícito. supuesto, sí. El M16 del soldado de infantería Va a estar en la calle. y va a estar cargado Va a estar en la calle y va a estar cargado con proyectiles reales. con cartuchos reales. Qué bárbaro. Y a impresionante. este Esa es, por eso es que se tiene mucho cuidado muchas veces para el empleo de los elementos militares, porque el efectivo militar sale y está en condiciones de disparar si es necesario, ya sea en defensa propia o si recibe, por supuesto, un disparo de... Pero Y ¿en qué entiende- entiende, grupo ministro, criminal. eso con relación al actuar de la policía? Es que es más agresivo, si se quiere. Y no diría que es más agresivo, pero está cumpliendo con el sistema de adiestramiento que tienen los... Hay más poder de fuego. Hay más poder de fuego, por supuesto. Ahora, y se tiene que tener mucho cuidado también para la declaración del estado de excepción, porque es temporal, son por 2 meses, puede alargarse y va a tener su efecto y puede ser altamente positivo, puede atenuar los problemas, pero apenas termina ese tiempo y se repliegan las fuerzas, puede continuar el mismo problema. Ruth quería Lo preguntar que- algo, ministro. Sí. Sino para poner en contexto nada más, a esto de lo que Sí. estamos hablando del estado de excepción, y ya vemos un poco la respuesta de lo que está con respecto a lo que decía el senador Blas Llano, que hacía justamente el pedido, ministro de excepción, a través de su cuenta y ya de Twitter, y ya también había emitido la nota para que se pueda declarar estado de excepción al departamento de Amambay. Y parte de lo que decía el mensaje, tal como lo anunciaba en la sesión del jueves pasado, el día de mañana en mesa de entrada de senadores presentará el proyecto de ley. Bueno, ya lo presentó y, digamos, a este pedido de estado de excepción es la respuesta que hoy podría tener de parte de usted, ministro. Ahí está, de perdón, que- ahí está la presentación que se hizo. Exactamente, esa es la nota oficial firmada por el senador de la Nación, Blas Llano, y también los motivos que expresa justamente la situación terrible en la que está hoy el departamento. Esa entonces sería la respuesta, ministro, que puede tener efectividad, pero es solamente por un tiempo, por Temporal. el tiempo que dura. Esa es la respuesta. Tengo que decir que las Fuerzas Armadas son obedientes a los poderes del Estado, está subordinada a los poderes del Estado. Si se aprueba la declaración del estado de excepción, tiene que actuar de acuerdo a la orientación y a la conducción del comandante en jefe, que es el presidente de la República, que tiene que ordenar finalmente Pero- el empleo de las fuerzas. General, ¿cuál entonces es el beneficio del estado de excepción si cuando termina en 2 meses o 3 meses vuelve todo a como su era antes? anterior situación? Es para la solución momentánea. Lo que está ocurriendo ahora en Ecuador, por ejemplo, ¿verdad? Que es producto también de una situación grave en materia de orden interno. ¿Me permite? Sí, El presidente de Ecuador, el señor Lasso, sí, comunicó esta semana la orden del estado de excepción sí, por el mismo tema de la Mambay que estamos sufriendo acá en el Amambay. sí. Y bueno, va a tener efecto momentáneo durante la duración del estado de excepción. Y durante ese tiempo, ministro, Se puede solucionar, se va a solucionar, se va a atenuar los problemas. Uno no asegura que va a terminar totalmente. No, pero eso es lógico. Por eso es lógico, ministro. Viene una Claro. banda armada que se apoderó de una ciudad. y en 30 días no vas a solucionar No, pero nada. en esos 30 días o 60 días que dura el estado de excepción, Ricky, se encuentra ahí con personal militar fuertemente armado. No, es Y lo se va a mismo. calmar. Por eso lo que quiero saber, ministro, en ese tiempo en el que dura el estado de excepción, ¿qué es lo que se tiene que hacer en paralelo o al lado de lo que se está haciendo para que eso, una vez que termine, no vuelva a toda la normalidad? Y paralelamente se tiene que buscar los mecanismos que aseguren medidas con carácter permanente. En ese sentido, la institución encargada del orden interno estarían estableciendo todos los mecanismos que sean necesarios. Yo estaba escuchando y yo creo que están trabajando en eso, estoy convencido que están trabajando, sé que están trabajando en eso el ministro del Interior y la Policía Nacional,
en poder fortalecer la capacidad operativa de la policía en la zona norte, específicamente en Pedro Juan Caballero. En una situación que estaba mencionando Pablo, de que un grupo criminal se adueñe de parte de un territorio, no hay más que otra alternativa que la actuación también de las fuerzas militares, porque el principio de soberanía, del ejercicio pleno de la soberanía del Estado, es una de la misión de la o sea, Fuerza es un Armada. mandato de la Constitución. Claro, restablecer el ejercicio pleno de la soberanía del Estado en todo el territorio nacional. ¿De qué estamos hablando territorialmente? Vamos a hablar un poco territorialmente y estratégicamente. Sí. Ubiquémonos en el mapa. Departamento de Amambay, Ruth. Exactamente, y tenemos algunos números con respecto a lo que está ocurriendo en el departamento de Amambay, y ya como lo estamos viendo, se habla de tráfico de cocaína, se habla de producción de marihuana y el auge, bueno, auge diríamos ya, creo que están más que instalados los grupos criminales que son bastante violentos. ¿Y cuáles son esos grupos criminales que operan en el departamento? Se habla del PCC, el primer comando capital, también en el comando Vermelho, y en una partecita en frontera con Concepción y San Pedro también está el EPP, el Ejército del Pueblo Paraguayo. Ahí está como una radiografía de lo que se vive en el departamento de Amambay. Es parte de los números que tenemos, y si hablamos de economías criminales, que es así como lo describen: tráfico de armas, se habla de tráfico de drogas, también de lavado de dinero y de delitos ambientales. Y atención con este dato, porque la tasa de homicidios del departamento de Amambay es casi 10 veces la media nacional. Parece ser que, bueno, ser un síntoma de estas dinámicas criminales. Es parte de lo que... Claro, uno mira la tasa, perdón Ruth, sí, uno mira la tasa de homicidios o de muertes en homicidios en el Paraguay, muertes violentas, y la tasa del Paraguay es relativamente baja en comparación a muchísimos países del mundo. Lo que eleva esa tasa es la que se produce en el Amambay, que la coloca casi al nivel de San Paulo, a veces a nivel de México, en la frontera de México. Es así mismo. Lo estaba explicando muy bien Ruth, que prácticamente la media se multiplica por 9 o 10, hablando de homicidios en el Amambay. Y bueno, de no controlarse eso, ministro, de los datos que estamos viendo, lo que decía Ruth, de no controlarse esa situación en Amambay, ¿cuál es el riesgo para el resto de los departamentos y del Estado paraguayo de que eso permee por todo el territorio paraguayo? ¿Podríamos convertirnos, no sé, en México, se podría llegar a convertir en algo así, que Amambay se extienda de esa forma? Yo no creo que se extienda, por eso se están tomando las medidas que correspondan. Estaba hablando de una gama de grupos, de organizaciones criminales en la zona norte del país, donde más afecta a la seguridad por medio de estos grupos criminales. Tenemos el EPP y tenemos las otras organizaciones. Es cierto, el narcotráfico, el tráfico de armas también y otros tipos de delitos conexos en esa zona. Y separando específicamente lo que es la lucha contra el EPP es una cosa y la lucha contra el crimen organizado es otra. En cuanto a la lucha contra el EPP, ahí sí existe un amparo legal para que los efectivos militares puedan participar con toda su estructura, con toda su potencia de fuego, si se puede hablar de esa manera, con la capacidad operativa, porque están amparadas por ley. Que de hecho ya lo hicieron también. Que eso se hizo. ¿Y por qué se buscó? ¿Por qué se buscó ese tipo de empleo de los efectivos militares? Precisamente porque el estado de excepción declarado en otras oportunidades no dio el efecto deseado, no dio ningún tipo de resultado, porque eran medidas temporales. Cuando iban las fuerzas, se acomodaban, y cuando estaban por estar listos para entrar en acción, tenían que replegarse porque se cumplió su tiempo y se levantaba el estado de excepción. Estamos hablando de la FTC, ministro. Estamos ¿verdad? hablando de la FTC en otros tiempos. Claro. Entonces, considerando ese efecto negativo de la declaración del estado de excepción, se modificó la ley, la 1337,
que regula la participación tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas en el ámbito interno se modificó y se logró que se posibilite el empleo de los elementos de las Fuerzas Armadas. Pero hubo una intención también de que la FTC, así como está operando en el norte, vaya hasta el departamento de Amambay. ¿Eso qué tan posible podría ser, ministro? Y puede ser posible siempre y cuando se incluya dentro de una modificación de la ley también la participación legal de las fuerzas. Porque en la modificación de la ley de la 1337 se incluye la ley que tipifica el terrorismo. Si mal no recuerdo, la 4024 que tipifica las acciones terroristas, y como que el EPP, todas sus acciones son calificadas como acciones terroristas, ya sea el sabotaje, muchas veces derribaron columnas de la ANDE, que son actividades típicas, secuestro, asesinato selectivo, la utilización de explosivos para un asesinato colectivo, como ocurrió en 2 oportunidades. Una vez fallecieron 8 efectivos militares, otra vez 3 efectivos por medio de la explosión que ellos utilizan. Son acciones terroristas. Eso posibilitó que las Fuerzas Armadas puedan ser empleadas en la zona norte del país, con una jurisdicción territorial de 3 departamentos inclusive, San Pedro, Concepción y Amambay. Solo que en este caso específico, que el crimen organizado cae dentro de la responsabilidad del organismo de seguridad o el del orden interno, que es la Policía Nacional. Entonces se tiene que adecuar a una modificación de la ley o a una situación que pueda tener un amparo legal, la participación de los elementos militares. ¿Sí? Le quiero contar a la gente que el ministro de Defensa forma parte del Consejo de Seguridad Nacional y también forma parte del Consejo de Defensa Nacional. Pero el de Seguridad Nacional, del que usted también forma parte, Consejo de Seguridad, sí, está enfocado a la seguridad interna. Sí. Y yo no sé si usted va a compartir mi opinión, ministro, pero hay datos preocupantes que nos podrían convertir en un Estado fallido o que podrían revelar que tenemos elementos de Estado fallido. Y quiero empezar con este dato que Ruth recabó. ¿Cuánto gana un guardia cárcel? ¿Cuánto gana un guardia cárcel que trabaja 12 horas por día en promedio? ¿Cuánto gana? Y lo que pudimos ver, lo que pudimos recabar de información, de hecho dicho por la propia ministra de Justicia Cecilia Pérez, 2,5 millones, 2.500.000 sería el sueldo de un guardia cárcel, que bueno, ya sabemos también a lo que se expone, y a partir de ahí entonces como que uno va entendiendo lastimosamente ciertas situaciones que se van dando, ¿verdad? ¿Por qué le ponemos esto sobre la mesa, ministro? Porque vimos lo que sucedió en la cárcel de Pedro Juan Caballero, que está vinculado a todo este desorden, a este desastre en el que el crimen organizado tiene sumido y tiene infiltrado. ¿Y cómo no va a infiltrar, por ejemplo, al Ministerio de Justicia con estos salarios de los guardiacárceles? Y te viene un capo narco con miles de dólares. El crimen organizado permea en las instituciones. Lamentablemente se da así, justamente por el poder del dinero. Y corrompe a muchos funcionarios. Y ese es el riesgo. Claro. Pero Paraguay, con esta situación que estamos teniendo, no corre el riesgo de ser un Estado fallido, porque tiene instituciones que deben ser más fortalecidas, pero que tiene instituciones para enfrentar. General, sí, si los guardiacárceles que tienen a su cargo la seguridad de las prisiones y la disciplina de los reclusos y el que puedan seguir adentro, ganan 2,5 millones, es muy fácil que se conviertan ellos en empleados de determinados presidiarios con gran poder de adquisición. Entonces esa es una falla que no depende más que de la voluntad de tener un plantel de guardiacárceles bien formados y bien pagados, ¿verdad? Cosa que no hay en ninguna de las dos facetas.
Yo le estaba escuchando a la ministra de Justicia en varios programas hablando de esto, ¿verdad? Ella también se lamenta por los hechos ocurridos y que justamente hizo mención en varias ocasiones lo poco que está ganando y lógicamente un ofrecimiento de mucho dinero va a corromper necesariamente. Si no está bien fortalecido espiritualmente, moralmente preparado los funcionarios. Y ahí se hablaba, perdón Pablo, ahí se hablaba también de la posibilidad incluso de que se planteaba la idea de que los propios militares puedan ingresar hasta las penitenciarías. No, pero ahí chocamos de nuevo con los amparos legales. Las Fuerzas Armadas tienen su forma de actuación y su ámbito de actuación. Muchas veces las Fuerzas Armadas pareciera que va a dar solución a todo cuando existe un tipo de debilidad en una institución, se recurre a las Fuerzas Armadas, que hablando bien necesita ser fortalecida la institución Fuerzas Armadas. Y lo digo para que la opinión pública pueda también tener conocimiento. Muchas veces nosotros no queremos hablar de nuestras debilidades. Muchas veces se esconden muchas cosas. Y cuando se va a presentar, por ejemplo, algún tipo de presupuesto para las Fuerzas Armadas, para fortalecimiento en el aspecto material que hace a la capacidad operativa de la fuerza, comienzan las comparaciones odiosas. Pero es importante que la opinión pública sepa que la institución que va a garantizar la existencia del Estado, la defensa de sus intereses vitales y de sus recursos estratégicos disponibles en la nación, son las Fuerzas Armadas. ¿Y cuáles son las debilidades de las Fuerzas Armadas que menciona, ministro? Y bueno, la capacidad operativa pues se logra con la concurrencia de los recursos humanos y recursos materiales. Imagínense, tenemos 406.000 kilómetros cuadrados, tenemos más de 3.400 kilómetros de líneas de frontera terrestres y fluviales. La fluvial tiene una extensión de 2.400 kilómetros. Nuestro espacio aéreo tenemos que controlar y la reducción sistemática del presupuesto desde el 89 a esta parte lo conduce a las Fuerzas Armadas con una capacidad operativa muy debilitada en este momento. Tengo que decir, es importante que la opinión pública sepa eso, es importante que los actores decisores, los actores políticos puedan también entender y entienden. En estos días estábamos presentando la intención de un proyecto de inversión para las Fuerzas Armadas. Encontramos una respuesta muy favorable en los senadores y en los diputados, porque tenemos que hablar con claridad cuando hablamos de materiales de defensa. Son caros los materiales. Y no solamente eso, los contratos para el mantenimiento en el tiempo, y claro, la preparación del personal para utilizar nuevas tecnologías, comprendo. Sí, yo le quiero hablar hoy con imágenes, porque yo voy a tocar de nuevo con usted este tema de la infraestructura y los elementos para las Fuerzas Armadas. Sí. Pero pues no quiero salir mucho todavía del tema penitenciario. Sí. Fíjese, la imagen habla por sí sola. Y estas son las imágenes que se siguen viendo en las penitenciarías del país. Ricardo, vos incluso estuviste en una de estas celdas VIP. Me tocó estar en alguna de ellas. ¿Cuánto tiempo te dieron? Y unos minutitos nada más. De hecho que no se puede recorrer todo lo que uno puede recorrer dentro de las penitenciarías. Pero haciendo un repaso, ¿Esta de lo quién que es? fuimos, esta es la celda de Jarvis Jiménez Pavao, ¿verdad? De Jarvis. De Jarvis. Eso Claro. ocurrió en el 2016. Vemos el lujo en el que estaba en la penitenciaría de Tacumbu. Ricky, esta es más linda que mi habitación, ¿será? Más linda que muchas Mira, de nuestras casas. Tiene ¿no? botines para jugar al fútbol y Claro, todo. de básquet tenía, mira lo que era. Tiene botines. Tiene un aro de básquet. Y mira que ahí no había canchita de fútbol sintético, ahí, pero ahí tenía unos cuantos pares de zapatos. ¿Esta de para- quién es? De Jarvis Jiménez Jarvis Pavao. Ah, seguimos con Jarvis. Sí, Sí, señor. Jarvis. No, Esa es es- toda la decoración sigue siendo la misma.
sigue una misma línea estética, Pablo. Mira, por fíjate. favor. Ok. Es oficina. Esta fotografía, sí, la que estamos viendo ahora, es la de Pedro Juan Caballero. Sí. 2019, Cucho Cabaña en Tacumbú. En el 2019 se encontró también la granja VIP del PCC, que estaba ahí al lado nada más de la penitenciaría de Y San que Pedro. tuvo como derivación, perdón, Ruth, tuvo como derivación la ejecución de uno de los guardiacárceles. Terrible fue lo que ocurrió en Justamente San Pedro. Aquel Día del Padre, ¿se acuerdan? Sí. Y donde hubo decapitaciones incluso también. Así mismo. Y también lo último, hace pocos días nada más, lo de Ramón Aguayo en Pedro Juan Caballero. Ahora sí, las imágenes justamente de lo que estábamos hablando, estas son las que hasta ahora se tienen como celdas VIP. Y bueno, realmente en algún momento tocó del 2019 estar en el 2019 en el de me Cucho tocó entrar Cabaña. ahí justamente a lo que era la celda de Cucho, ¿verdad? Que era una de las que se descubría nuevamente. Y descubría, y lo digo entre comillas, porque yo creo que algo así no puede pasar desapercibido ante los ojos de los directivos, los ojos de quienes dirigen las penitenciarías. Y termina siendo algo que es como utilizar solamente un fusible de cambio, ¿verdad? Fusible de cambio que generalmente son las cabezas de las penitenciarías. Esta era la celda de Cucho Cabaña que tenía, en comparación a lo que era Jarvis, Modesto. Modesto, ¿verdad? sí. Humilde. Digamos 3 estrellas. Sí, le dieron 3 estrellas, pero tenía todo un frigobar ahí, tenía la televisión. Y allí que uno empieza también a hacer las comparaciones de... Ahí ahí estás estás vos, vos. Ricky. Ahí está, mira. Mira la Por menos bolsa que de compra que tenía Cucho allá arriba, estaba señalando justamente. Sí. Las comparaciones de qué es lo que es finalmente una celda VIP. Una celda VIP es que uno de los reclusos pueda tener un calentador de agua o una televisión que llevó a su propia casa, o es esto, como veíamos en el último caso de Pedro Juan Caballero, piso de porcelanato, Mesa una de billar. mesa de billar. Bueno, pasa de ser celda a ser suite. Totalmente. Sí, Ya es una habitación de hotel. exacto. Pero la granja no vimos, Ricky. Y también está el caso de la granja, ¿verdad? Que funcionaba al lado, nada más. Ahí se ve. Ahí se ve Esto es San Pedro. la distancia en la que está la penitenciaría, ya la estructura grande y la granjita ahí al costado nomás, donde incluso llegaron a salir fotografías donde el propio director de la penitenciaría en aquel momento estaba almorzando. Disfruto de un asado ahí con un los... asado con los Totalmente reclusos. equipada esa granja. En hay que realidad decir no eran también. ya reclusos, eran vecinos de los reclusos, Vecinos de la ¿verdad? zona, vecinos de la penitenciaría, que deberían estar adentro, pero estaban ahí en la Exacto. granja. Sí, señor. Bueno, es increíble, pero estas eran las condiciones en las que estaban estos reclusos al lado de la cárcel, repito. Al lado de la cárcel estaban estas personas, eso fue en el departamento de San Pedro, año 2019, como bien lo decía Ruth. Y en Pedro Juan Caballero, hace unos días nada más lo que veíamos de Ramón Aguayo, esta es la celda donde él estaba, lo que decíamos, Una una mesa celda, de parece- billar. aquí En parece realidad que- un pabellón prácticamente ¿Sabes qué era parece? de él. Parece, ¿viste esos bares donde te vas a jugar billar, mira partido, toma tu cerveza? De hecho que esto, lo decía también la ministra, no era una celda, sino que era ya una especie de pabellón que se construyó básicamente con todas estas comodidades para esta persona. Hasta el autito. autito automático para el... Auto eléctrico a control remoto que usaban seguramente para andar y traerme Depositar. Claro, Ese es unos sobrecitos. el depósito penitenciario se hace ahí con ese auto. qué Bueno, impresionante. y estos son algunos de los casos, ¿verdad? Que se tiene conocimiento, así que queríamos compartir un poco también, hacer un poco de memoria con la audiencia. Estas son cuestiones de seguridad interna, no del área de competencia del ministro de la Defensa, pero el ministro de Defensa forma parte del Consejo de Seguridad Nacional, así es que está al tanto también de todas las debilidades, las falencias, las virtudes en torno a este tema. Ahora, ministro, ¿cómo salimos de esto? Porque esto es lo que refleja, es la infiltración total. Es como que el cáncer agarró todos los órganos, Hizo metástasis. hizo metástasis. Así es, no hay más que las instituciones encargadas de cada campo tengan que tomar las medidas que correspondan y entender de que los funcionarios son pasibles de ser corrompidos. Entonces, tomar las medidas que corresponde. Hay funcionarios que ganan muy poco, entonces ver de qué manera, a pesar de que el que va a ser corrupto no va a importar de que ganes bien, Claro, va a pero ser esto, corrupto siempre. ministro, pero esto es un tema estructural. Pero esto es un tema, sí, Esto es un tema estructural, no Sí. solamente de algún que otro funcionario. sí, Esto requiere medidas profundas. sí.
y no hay esa respuesta, o sí hay. La ministra de Justicia tiene la respuesta, está encarando algunas medidas que va a tener que reformular y mejorar la situación de la cárcel por lo menos. ¿Y tiene el apoyo de las demás instituciones? Tiene el apoyo de acuerdo a las capacidades que tiene también la institución. Ministro, está llegando nuestro invitado, acá nos acaban de avisar. Sí. Lo que pasa es que el tráfico está pesado, usted me dirá desde noche, no, hay lugares donde está tremendo. Pero ya se levantaron las restricciones horarias, así es que nuestro invitado va a tener acá Diego Zavala, que en minutos está llegando junto a nosotros, quédate ahí, porque esto también, ministro, tiene que ver con la soberanía del Estado, la injerencia de otros países en asuntos internos del Paraguay. Sí. Diego Zavala es familiar de un secuestrado y habla en nombre de familiares de los secuestrados que han habido en manos del EPP y del ACA a lo largo de la historia de nuestro país. Están muy molestos ellos con la actitud del gobierno argentino que aparentemente condicionó la reapertura de nuestras fronteras. También se produjo el episodio de Rodrigo Granda, que fue detenido, no fue detenido en México. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué no lo enviaron a Paraguay si Paraguay había pedido orden de captura internacional? Muchísimos temas. También vamos a hablar de Barros Esqueloto y la selección paraguaya de fútbol. Quédate ahí, también vamos a hablar de las cosas importantísimas que pasaron hoy. Pero, ministro, yo tengo un poco de hambre, yo sé que mis compañeros también. Mucho. Mucha, demasiado. Llegó el momento Se huele. más esperado del programa, llegó el momento Guaraní. ¡Vamos! Muy bien. Permiso, hablaron de asado y no les puede faltar en su asado la morcilla y la butifarra bombón de Guaraní. Está inspirada en la receta tradicional del Paraguay, la butifarra, señor ministro. Sí, Y se ve muy bien. se ve muy bien. Hechos a la parrilla, como hechos en casa, probá los sabores de Guaraní, porque con Guaraní estás hecho. Guaraní, el idioma del sabor. Usted, ministro, cuando se traslada por la ciudad con la custodia, a veces maneja usted, ya sabe, se informa temprano en Radio 1000, después se relaja un poco con buena música. Yo le recomiendo la música de Tu Tiempo General. Sí. 97.5 Memory, ¿verdad, Ruth? Es así, en Memories 97.5, la música de Tu Tiempo, podés disfrutar de las mejores canciones, de los grandes clásicos y por supuesto también de las nuevas canciones. Y no se olviden de escuchar al mediodía. Al mediodía, con Ruth Tuazo. Una siesta perfecta. Una siesta perfecta con Ruth Tuazo. Y acá vamos a tener una pausa perfecta nosotros con la parrilla de Guaraní. Enseguida Diego Zavala se suma a nuestro bar. Enseguida todos estos temas de interés. Seguinos en las redes sociales, @unanocheamil, 1000 siempre con números. Quédate ahí. En segundos continúa Una Noche a Mil.